Amigos, muy buenas tardes. Habla Enrique Correa desde el canal de Aetálides Asociación Civil. Vamos a continuar con el tema de la política como empresa lucrativa, pero ahora vamos a abordar dos aspectos sumamente importantes que son lo que hace o permite que la clase dominante permita que los políticos se enriquezcan. Y estoy hablando de esto porque no se enriquecen de manera lícita, es decir, estamos hablando de que cuando se hace desde un puesto de la administración pública o desde un cargo de representación popular, implica que tuvo que estar involucrado en actos de corrupción. Si no, de lo contrario estaríamos hablando de la empresarización de los políticos. No es que ellos sean empresarios o que se hayan vuelto empresarios y de ser empresarios hayan saltado a la política o que simultáneamente con una vida privada empresarial y una vida política, siendo ajenas o no teniendo ningún vínculo, hayan enriquecidose. No, estamos hablando de cuando en el ejercicio del poder, desde el manejo, desde tu posición política, te enriqueces. Y este enriquecimiento entonces solamente puede ser por vía de la corrupción. Por supuesto que los salarios que reciben son ostentosos e insultantes para una sociedad tan empobrecida como la nuestra. Pero su enriquecimiento no proviene de los salarios. Su enriquecimiento proviene de la corrupción. Y esta corrupción se va a dar de dos formas. Por una parte, puede hacer que ellos monten sus propias empresas con prestanombres y ellos mismos se asignen obras con licitaciones bastante amañadas, en donde las empresas suyas son las que quedan como las ganadoras y se quedan con la obra y por supuesto ganan de ejecutar la obra o de ser proveedores de bienes o servicios para la dependencia para la que trabajan. La otra es directamente los vínculos que pueden hacer con empresarios para poder asignarles las obras y el mismo caso, o sea, en una licitación amañada o porque asignación directa se entrega una obra o se otorga el hecho de que sean proveedores para la dependencia que representan. ¿Sí? Y a cambio de ello van a recibir un porcentaje, es decir, un moche que bien puede ser el 10, el 20, el 30% o más. Esto permite que lleguen grandes cantidades de dinero y a bolsillos de estos políticos corruptos. Si fuera un solo caso, podríamos señalarlo, pero esto se generaliza. Y viene aquí algo que es la parte importante de esto, es decir, ¿por qué se permite? Si bien es cierto, la sociedad es por un mero asunto ideológico, nos han adoctrinado tanto, nos han ideologizado tanto y hemos llegado a hacer de esto una aceptación tal que decimos que el que no tranza no avanza, o la ley de Orodes, te chingas o te jodes, en fin, hemos aceptado esta imposición ideológica, ¿sí? Y le hemos aceptado, ¿sí? de quienes sí se pueden enriquecer y beneficiar de ello. No quiere decir que en otros lados no haya corrupción, por supuesto, la corrupción policial es la que vivimos cotidianamente, la corrupción en las dependencias públicas de bajo nivel, donde vamos a hacer algún trámite y tenemos que pagar para que no lo hagan rápido, ¿sí? O el caso de la policía de tránsito, que es lo más común, te detienen y para que no te infraccionen, pues terminas dando, entre comillas decimos, para el refresco. Les damos para el refresco para que te dejen de molestar y que no te detengan o te detengan el vehículo o te retengan tus documentos. La corrupción, como puedes ver, se extiende a toda la sociedad, pero esta corrupción puede ser controlada, puede ser regulada si lográramos detenerla en los altos sectores, porque estos sectores son los que permiten que la corrupción se dé en toda la sociedad para corrompernos a todos. Y de esta manera no poder hacer los señalamientos de que un grupo se está enriqueciendo inmensamente a costa de la corrupción.
y que eso tiene un costo social, por supuesto, pero ahorita no vamos a tocar los costos sociales. Vamos a hablar nada más de esto, de esta parte de la corrupción y por qué se permite, en especial por la oligarquía financiera. Bien, voy a poner un ejemplo antes de que entremos al tema que va a ser la lucha de clases, que realmente es por eso que se permite la corrupción. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un maestro, o vamos a poner el ejemplo de doña Elba, que creo que es el mejor ejemplo de esto. Doña Elba, una maestra rural, su mamá una maestra rural, inmensamente pobres, empobrecidas, no tenían ni para subsistir. Logra iniciar una carrera sindical en el magisterio. Y en esa carrera va teniendo liderazgos hasta llegar hasta el frente de una de las secciones y de ahí poder saltar al Comité Ejecutivo Nacional, y en el Comité Ejecutivo Nacional estar muy cerca de Jongitud Barrios, y de estar tan cerca de Jongitud Barrios, un buen día en un amarre que tiene con Carlos Salinas de Gortari, le dan un golpe de estado a Jongitud y doña Elba se queda al frente. En todo este proceso y todos estos años, todos los años que tuvo en el liderazgo, hasta proclamarse presidenta vitalicia, escuchan, presidenta vitalicia del sindicato, en todos estos años que logra mantener el poder, se hace inmensamente rica, a tal grado que tiene que inventar el cuento de que ella heredó 370 millones de pesos. En algunas versiones dice que los heredó su mamá, en otras que su papá, arrepentido de que las había abandonado y había dejado a su madre como madre soltera, se los heredó todos a ella. Y su papá era un finquero inmensamente rico, que por eso le dejó todos esos millones. Y se tiene que meter este cuento, eso es lo que menos importa. Simple y sencillamente sabemos todos que ese dinero proviene de los recursos públicos que el gobierno federal, ¿sí?, designó al sindicato para desarrollar capacitación, formación de los maestros, beneficios para los maestros, y que una buena parte de ese dinero terminó en los bolsillos de doña Elba. Y otro, pues de las mismas cuotas sindicales que la maestra ha manejado a su antojo. Y ella se ha enriquecido con esto. Esto es muy importante porque alguien que proviene de la pobreza, de las carencias, del sufrimiento, debería de tener una posición de clase en defensa de los mismos maestros, es decir, de los agremiados del sindicato. Y muy probablemente, yo no pongo en duda que cuando la maestra comenzó, debe haberlo hecho con un gran entusiasmo y con una gran lucha para mejorar las condiciones económicas de los maestros y sus condiciones laborales. Pero en la medida que se le fue permitiendo, por vía de la corrupción, irse enriqueciendo, su posición de clase cambió. Ahora ya no puede pensar como una trabajadora, piensa como una empresaria, como una mujer enriquecida, como una persona que tiene que proteger su estatus, su posición. Y entonces, cuando vemos ya la corrupción dentro de un modo de producción, dentro de una formación socioeconómica, vamos viendo por qué la oligarquía financiera lo permite. Vamos a hablar, para poder entender esto un poquito más, vamos a tener que hablar de extracción de clase y de posición de clase. La extracción de clase es al grupo económico o al grupo, a la clase social a la que perteneces en las relaciones sociales de producción. Voy a reducirlo a lo más simple. En este modo de producción lo vamos a reducir a tres clases sociales, para no entrar en otros resabios, otros vestigios que han quedado de modos de producción anteriores, que ahorita no vienen al caso que lo analicemos. Vamos a reducirlo nada más a estos tres para que veamos la extracción de clase y la posición de clase. Primeramente,
tenemos a lo que le vamos a llamar la oligarquía financiera, ¿sí? Que son los dueños de los bancos, son los dueños de las grandes corporaciones, de todas las cadenas de comercio, de todas las cadenas de sistema de distribución. Es decir, son los dueños de los medios de producción y de todo el sistema financiero. Ellos son los que controlan todo esto y que son ellos al ser los poseedores, generan un pensamiento producto de ello. Es decir, su posición tiene que ser sumamente conservadora, o diciéndolo en otras palabras, reaccionaria. Ellos tienen que luchar porque este sistema se preserve como está, que este sistema siga en estas condiciones, porque ellos son los grandes beneficiarios de esto. Para esto, para reproducirlo, van a usar todos los aparatos del Estado, que son, pues, empezando por la escuela, todos los mecanismos, las dependencias gubernamentales, ¿sí? Y a través de ello y de todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la tele, ahora el internet, van a tratar de divulgar y de hacer su ideología la ideología dominante de la sociedad, para conservarse en esta situación. Por otros mecanismos, ¿sí? Van a adoctrinar, ¿sí? Va a hacer un adoctrinamiento, ¿sí? A través de la misma educación, para que desde infantes vayamos aceptando que este sistema es el justo, es el correcto, es el que se debe de preservar. Por otro lado, tenemos a los trabajadores, ¿sí? Quienes, desposeídos de medios de producción, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Se van de trabajadores, ¿sí? Tienen que alquilarse para lograr cubrir su subsistencia. En ellos se genera un sentimiento de que están siendo explotados, están siendo humillados, que no les alcanza, lo que ganan no les alcanza, no les es suficiente para tener una subsistencia digna. En medio de ellos, ¿sí? Por eso le dicen clase media, se encuentra la pequeña burguesía, que está conformada por áreas que apoyan en lo administrativo, ¿sí? El sistema productivo, o a través de la venta de sus servicios intelectuales, o porque participan como comerciantes en este enlace del intercambio y la distribución capitalista. Es decir, no son empleados, ellos no son trabajadores directos, o si lo son, pero no participan, ¿sí? No son empleados directos del capitalista, y si lo son, no participan del proceso productivo. Esto va a ser muy importante porque es la relación directa que tenemos con la producción, es decir, con el mundo real, con el mundo material, la producción de bienes materiales, que esos bienes son los que satisfacen la sociedad. A la clase a la que perteneces no está determinada por lo que tú pienses, sino por el rol que juegas en las relaciones sociales de producción. Si eres dueño de los medios de producción, eres capitalista. Si participas, si vendes tu fuerza de trabajo y participas de manera directa dentro del proceso productivo, es decir, si eres un obrero, pues entonces eres eso, un obrero, un proletariado. Si participas vendiendo tus servicios intelectuales, bueno, estás participando de lo que ahora le llaman clase media, que realmente no es la clase media, sería la pequeña burguesía. Y dije pequeña burguesía, no burguesía pequeña. La burguesía pequeña son aquellos pequeños empresarios, dueños de medios de producción, que por las condiciones que tienen han podido solamente instalar empresas muy pequeñas que están hasta en peligro de desaparecer por los grandes conglomerados. La pequeña burguesía, ¿sí? Su papel es más bien de carácter de prestar su actividad productiva dentro de la administración o dentro de los servicios o la venta de su intelectualidad, es decir, de sus conocimientos intelectuales a través de servir como profesionales en alguna de las áreas o de las áreas de la producción. Bien, cada uno de ellos genera una posición de clase. Decíamos ya hace un momento, los dueños de los medios de producción
generan una posición conservadora. Quieren que el sistema se mantenga tal y como está, porque es lo que los beneficia. Los cambios deben ser nada más en la forma, pero no en los contenidos, no en el fondo. ¿Sí? Eso debe continuar igual. Es decir, debe seguir existiendo una sociedad de clases donde haya clases explotadas para que ellos se beneficien. Del otro lado, tenemos a los trabajadores, ¿sí? Obreros, sobre todo los que participan directamente del proceso productivo, que deberían, no necesariamente, tener un pensamiento emancipador, revolucionario, transformador. Esa debería ser su posición. Y en esta pequeña burguesía debería de ser reformista. Es decir, debería de querer algunos cambios que beneficien su posición, los favorezcan, pero sin un cambio total del sistema. Ellos prefieren que las condiciones sigan así. Bien, entonces decíamos que en este juego de las relaciones sociales de producción hay una posición de clase. Y la forma en que la clase dominante puede garantizar su posición es haciendo que su ideología sea la ideología de toda la sociedad. Y utiliza mecanismos para poder hacer que los trabajadores cambien su posición de clase a la posición de clase de la pequeña burguesía o incluso de la burguesía. Es decir, algunos de ellos se ven tremendamente reaccionarios, ¿sí? Defensores del sistema de explotación. Si no, por lo menos quieren ser reformistas, o sea, quieren algunos pequeños cambios, pero que no cambie la forma de apropiación de los medios de producción. En esto es justamente en lo que se basa la necesidad que los políticos, y en especial los políticos emanados de las clases populares, participen de la corrupción. En la medida que ellos se enriquecen, en la medida que ellos se vuelven propietarios, algunos de ellos abren sus propias empresas, decíamos, otros se hacen de ranchos, se hacen de riqueza, entonces se ve modificada su posición de clase. El simple hecho que se enriquezcan ya cambió su extracción de clase. Es decir, aunque sigan representando a maestros, ya no son maestros, ¿sí? Ya no pertenece al gremio magisterial más que meramente de manera nominativa, ¿sí? Porque se encuentra en una nómina que lo hace maestro, pero ya no es un maestro, ¿sí? Realmente es un empresario, una empresaria, y que por lo tanto sus intereses de clase han cambiado. Ahora lo que quiere es defender esos intereses de la nueva extracción de clase que tiene. Siendo ahora un propietario de medios de producción, quiere defender esa posición. Y entonces se termina la lucha, se da por terminada la lucha de clases por estos políticos. Es decir, ya no tienen ningún enfrentamiento con el sistema, por el contrario, están obligados ellos a defenderlo en función de que están defendiendo sus propios intereses. Justamente, muchos de estos políticos que no eran ricos, ahora lo son, fue permitido para que entonces algo que tenía que ser una lucha política, algo que tenía que ser una lucha ideológica, algo que tenía que estar vinculado a formas de ejercer el poder, ahora todas se vean involucradas o puestas en la misma posición. Finalmente todos están defendiendo un mismo interés, que es el interés de los propietarios de los medios de producción. Ahora ya nada más tenemos por todos lados enriquecidos, capitalistas, que están defendiendo este sistema de explotación y que por tanto no hacen los cambios. Todas las demás justificaciones, como que esto se encuentra en la inseguridad de futuro y que casi está en nuestros genes y que es una necesidad del ser humano ser corrupto, es un absurdo. Más bien tiene que ver con elementos éticos y con principios.
los, el mismo sistema, su misma ideología, hace que ellos aspiren, sobre todo viendo la facilidad con que el sistema se los permite, ellos aspiren a enriquecerse. ¿Por qué? Porque el prestigio en nuestros países, el éxito y hasta la misma felicidad están asociadas con la acumulación, con la cantidad de recursos económicos con los que cuentes. Entonces, entre más recursos económicos, eres un hombre más exitoso, debes ser un hombre con más reconocimiento, y no importa que en toda tu vida no hayas leído 3, 4 libros, eso aquí esto en ese sistema no importa. ¿Sí? No importa que no hayas leído nunca. ¿Sí? Si en cambio ha logrado acumular riqueza y poder. Bueno, este era el tema, ya para concluir esta parte de la corrupción. Lo seguiremos tocando más adelante, pero ya con cuestiones más específicas. Por el día de hoy vamos a dejar el tema hasta aquí. Les mando un saludo muy fraternal a todos y seguimos en nuestro próximo programa. Si te gustó, ya sabes, inscríbete en el canal, ¿sí? Y suscríbete al canal y por favor dale clic a la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue de manera automática. Hasta luego, que tengan muy buena tarde. Seguimos platicando con ustedes. Adiós.